Okidoki, 1 Corintios capítulo 15. Hoy vamos a ver bastantes textos de la Biblia, así que puede tener sus anotaciones para que pueda repasar el texto. Capítulo que vamos a terminar hoy es precioso, ha estado hermoso y termina en una nota todavía más linda, así que lo puedan repasar. Nosotros siempre estudiamos la enseñanza del domingo, el texto que estudiamos el domingo en los Semillas en Casa. Si usted no está en un Semilla en Casa, que son nuestras reuniones semanales, por favor, ahí está Vero y Iván, ellos son los pastores encargados, ahí está Vero levantando la mano. Ustedes pueden, no la vieron porque ya vi que están buscándola, aquí está, véala. Entonces pueden hablar con Vero y con Iván al final de la celebración. Cualquier servidor o cualquier pastor, nosotros los vamos a guiar para que puedan incorporarse a un Semilla en Casa. Son nuestros estudios semanales y compartimos en familia, y vamos a revisar a más profundidad 1 Corintios capítulo 15 y vamos a estar desde el versículo 35 al versículo 58, ¿ok? Y vamos a terminar. Entonces, el apóstol Pablo, para los que no han venido, ha estado respondiendo ciertas preguntas en el capítulo 15 que tienen que ver con la resurrección, y parecía que había un chisme que se estaba colando en la iglesia de Corintios de que no existía la resurrección, y entonces el apóstol Pablo confronta estas ideas falsas diciéndole que si no hubiera resurrección, de nada sirve hacer esto que estamos haciendo, ¿verdad? De nada sirve tener estas reuniones, de nada sirve nuestra fe, porque seríamos los más dignos de lástima, así es como lo pone el apóstol Pablo. Entonces nosotros creemos que Jesús resucitó porque al resucitar se cumplieron todas sus promesas, eso es lo que estamos cantando, ¿verdad? Y las confirmó, y es lo que a nosotros nos da esperanza, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver un fuerte contraste entre lo celestial y lo terrenal, lo pasajero y lo eterno, que es lo que le da nombre a este mensaje, lo espiritual sobre lo terrenal. Entonces vamos a tener la oportunidad de afirmar nuestro corazón en la verdad de que lo espiritual es más alto que lo terrenal. Y aunque ante esa declaración todos podríamos decir como de sí, ¿verdad? Es un poco obvio para los que estamos en la iglesia. Si usted realmente cree eso, debería tener una implicación en la forma en la que usted vive. Si usted considera que lo espiritual, lo celestial, como lo pone el pasaje, está por encima de lo que nosotros vemos, entonces eso tiene una implicación en cómo usted interactúa con su dinero, con sus posesiones, cómo usted ama, cómo usted perdona, cómo usted toma decisiones, cómo usted trabaja, todo. Porque todo lo que tiene que ver con el Señor es para aplicarlo en nuestras vidas. Y nosotros sabemos de que no se trata del conocimiento bíblico que tengamos nada más, sino cómo aplicamos ese conocimiento que tenemos, ¿ok? Entonces, los fariseos se sabían toda la Biblia de memoria, ¿verdad? Ni siquiera era como yo, que necesito la tablet, no, de memoria. Pero no importa tanto sabérselo de memoria, sino cuánto lo vivo. Y eso es lo que estamos haciendo acá, por eso estamos en misión con Jesús todas las semanas, por eso estamos poniendo nuestro corazón delante de Dios para que Él nos transforme y nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Así que vamos a orar para iniciar este capítulo 15. Señor, nos ponemos delante de ti esta mañana. Lo primero que queremos decirte es que te amamos, Jesús, nunca nos vamos a avergonzar de ti. Y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo hoy tu palabra sea revelada a nosotros, que nos confronte, Señor, de manera que podamos transformar nuestra vida para alinearla a tu voluntad, Señor, a lo que nos enseña tu palabra, a tener esta esperanza para que en los momentos más difíciles sepamos, Señor, que todo lo que hacemos va a tener un fruto, Señor, para glorificar tu nombre, que ese es nuestro mayor anhelo. Bendice a tu iglesia, Señor, y gracias por dejarnos compartir tu palabra. Qué privilegio más maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Ok. La primera sección del texto que vamos a leer hoy, vamos a leer desde el versículo 35 al versículo 42, al inicio del versículo 42, y yo les voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Entonces, esta primera sección del pasaje tiene que ver con un nuevo cuerpo, y entonces dice así, versículo 35, alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces.
Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y una gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Y el inicio del 42, así es también la resurrección de los muertos. Vamos a quedarnos ahí por un momento. Hay algunas cosas que debemos extraer de acá. Y lo primero es que el apóstol Pablo está diciendo que para que haya vida, ¿qué tiene que haber primero? Muerte. ¿Ok? Es necesario que haya muerte para que haya vida. Y eso es un concepto recurrente en la Biblia, en el cristianismo, esta idea de morir para nacer con Cristo, esta vida de entregar el gobierno de mi vida, muriendo a mis propios deseos, a mis afectos, a mi voluntad, voluntariamente para que el Señor reine. Y cuando nosotros hacemos esta oración del Padre Nuestro, siempre decimos, vénganos a nosotros, ¿qué? Tu reino. Eso significa, yo abdico del trono de mi corazón para que tú, Jesús, gobiernes en mi vida. Entonces, yo ya no quiero decidir, yo ya no quiero, ¿verdad? Y yo puedo tener una opinión, pero es eso, es una opinión, ¿verdad? Que la puedo presentar delante de ti, pero yo quiero que seas tú el que dirija, el que me guíe, el que determine, el que defina. Tiene que haber muerte para que haya vida. Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestra propia justicia, con tal de ganar esta vida que nos ha regalado Cristo por la fe. Y entonces en Juan capítulo 12, que es el primer texto que pueden anotar ahí, versículos 24 al 26, este es Jesús hablando, dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, cuando Jesús hablaba, Él decía, hay que tomar una decisión. Yo me tengo que aferrar a algo, sí, pero usted decide si se aferra a lo terrenal o se aferra a la vida eterna. Porque no se puede aferrar a las dos cosas, tiene que dejar una para obtener la otra. Y este pensamiento es el que repetidamente vamos a ver en el texto, que lo terrenal no puede heredar lo espiritual. Lo terrenal no puede darnos cabida a obtener lo que Dios nos quiere dar en lo espiritual. Y nosotros, como vimos en el texto que leyó George al inicio, casi siempre tenemos nuestra mirada puesta en estas cosas cuando la Biblia nos llama a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y el texto también nos dice que Dios en su sabiduría ha determinado un orden para la creación en la que cada ser obtiene un cuerpo que es pertinente para el entorno en el que se desenvuelve. Sí, y esto parece un poco obvio, pero bueno, una ballena pues tiene un cuerpo que le sirve para nadar, pero no le sirve para volar. Y un pajarito, que cuerpo por frágil que sea, es maravilloso porque le permite viajar de un lado a otro volando. Y así nosotros tenemos un cuerpo que está bien mientras estemos en esta tierra, pero está lleno de fragilidad. Y en algún momento no va a resistir este mundo y va a morir. Pero hay una promesa de que vamos a recibir un nuevo cuerpo. ¿Cómo es eso? No sabemos. O sea, aquí están los pelones pequeñillos pensando que van a tener dreads como Bob Marley, ¿verdad? Cuando venga el cuerpo nuevo, o que los que son chiquitillos van a ser altos o algo así. Pero no sabemos cómo va a ser. Lo que sí es que necesitamos un cuerpo nuevo para heredar lo eterno. Nosotros, eso es un debate que hay y no viene al caso entrar en ese detalle hoy, pero entendemos un poco que por la historia de Cristo, cuando Él resucita, y pues parece que su cuerpo era, ¿verdad?, bastante similar o el mismo, porque ellos lo reconocen y una vez dicen, este es Jesús, ¿verdad? Nada más que no estaba atado a esta fragilidad y a estas limitaciones, sino que tenía toda la posibilidad del Espíritu de Dios en Él. Pero parece que era similar. Y entonces, así nosotros tenemos que darle paso a este cuerpo que está bien para estar aquí en la tierra con tal de obtener algo más. Y aún dice algo maravilloso el apóstol Pablo que refuerza lo maravilloso de que usted y yo seamos únicos, que aún las estrellas, que son cuerpos celestiales, ninguna estrella es igual a otra estrella. Y así nosotros, aunque parecidos,
somos todos diferentes. Y es algo que hemos venido reiterando en 1 Corintios. Todos nos parecemos porque somos un cuerpo, ¿verdad? Pero somos diferentes partes de ese cuerpo y tenemos diferentes dones porque somos únicos, y por eso es que tenemos que ponerlo en práctica para la edificación de la iglesia. Ahora permítame nada más tomar una analogía de este texto que está mostrando 1 Corintios sobre sembrar y obtener fruto. Nosotros recogemos lo que sembramos, y no estoy hablando de plata, ¿okay? Nosotros recogemos lo que sembramos. Y siempre es una preocupación para mí que nosotros nos cuesta tener responsabilidad de nuestra vida espiritual. Y entonces cuando pasa algo en nuestra vida que no nos gusta cómo se ve, buscamos a quién echarle la culpa. Se la echamos a alguien más de la iglesia, al pastor que no me dijo lo suficiente. El diablo siempre se lleva todas las culpas, y si estoy muy bravo se las echo a Dios. Porque no nos gusta tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual. Pero todo lo que nosotros estamos cosechando es porque lo hemos sembrado. Y hay que tener esa conciencia. Entonces, lo digo porque yo he visto personas que siembran, ¿verdad?, una pequeña semilla que no parece gran cosa de lujuria, que termina convirtiéndose en un árbol de insatisfacción y que tiene un fruto de adulterio. Y después le echan la culpa a Dios de por qué su relación no prosperó. Hay alguien que siembra una semilla de codicia o de avaricia, que da un árbol de mala administración y termina en un fruto de negocios mal habidos, y dice que cómo es posible que Dios no lo bendijo. Porque estamos buscando a quién echarle la culpa sin analizar qué es lo que yo he sembrado. Y como vamos a ver, lo que sí es que algo que parece insignificante, que es una semilla que va a morir en el suelo, va a dar un fruto de algo. Y nosotros tenemos que ser conscientes qué es lo que estamos sembrando, porque conforme vayamos avanzando en el texto, vamos a ver que, y como decía Jesús, una pequeña semilla de fe puede producir un fruto muy grande, ¿verdad? Que da sombra a muchas personas. Esta fe que hace que glorifique el nombre de Cristo. Así que como es importante que pensemos en qué es lo que estamos sembrando hoy y qué es lo que vamos a recoger. Entonces, es pedirle al Señor, Señor, ayúdame a revisar mi corazón y qué estoy sembrando en mi familia, en mis relaciones, en mi servicio delante de ti, que yo pueda responsabilizarme. Vamos a leer del versículo 42 al versículo 50, que le da nombre a esta enseñanza de hoy, que tiene que ver con lo espiritual sobre lo terrenal. Terminamos del versículo 42, dice: se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural y luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también son los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. ¿Okay? Nosotros vemos algunas ideas fáciles de extraer del texto. Lo celestial es diferente de lo terrenal. ¿Okay? Una cosa es lo terrenal, otra cosa es lo celestial. Una viene después que la otra, pero una es más alta que la otra. Ambos tienen gloria, sí, en algún sentido, pero lo terrenal, la gloria de lo terrenal es deshonrosa, pasajera y débil respecto a lo eterno y lo fuerte que es la gloria de lo celestial. Lo terrenal viene primero, pero después viene lo espiritual. Si ustedes me permiten, cuando ustedes piensan en Jacob, Jacob es de mis personajes favoritos en la Biblia, y cuando ustedes empiezan a leer la historia de Jacob, Jacob siempre está peleando en lo terrenal, siempre. Cuando ustedes empiezan, ¿verdad?, de que van a hacer, le jala el tobillo a Esaú, y después está con la mamá viendo a ver cómo engañan a su papá, y después está con Raquel y con Lea, y entonces está viendo cómo, ¿verdad?, con Labán, su suegro, cómo hace aquí o allá para que todos los cabritos salgan de cierto color. Él siempre está peleando en lo terrenal, pero hay un día que su vida cambia. Y su vida cambia cuando se encuentra con el Señor.
Y después de eso ya Jacob no es el mismo. Tanto es diferente que hasta se llama diferente. Se llama Israel. Porque lo espiritual, él vivía en lo terrenal, da paso a lo espiritual y su vida cambia. Todo lo que él creía que iba a pasar de cierta manera ya deja de pasar de esa forma porque él ahora está siendo gobernado por algo diferente. Y entonces él cree que Esaú lo va a matar y sucede distinto porque él tiene un cambio cuando está en lo espiritual. Entonces nosotros somos como Adán en lo terrenal, pero algún día seremos como Cristo en lo espiritual de manera perfecta. Y entonces este primer Adán es Adán, el de Génesis, el que nosotros conocemos, es un hombre, ¿verdad? Con todas sus pasiones y con todos sus errores, que su cuerpo frágil iba a quedar aquí en la tierra. Y el último Adán es Cristo, que la muerte no lo pudo retener y que se levantó de entre los muertos y que nos ha dado una promesa a nosotros de ser incorruptibles y de estar eternamente con Él. Esa es la diferencia. El primer cuerpo tiene todas las limitaciones de nuestra terrenalidad, el segundo cuerpo tiene toda la capacidad del Espíritu de Dios. Y esta frase, que es lo más importante de esta sección del texto, es imposible heredar el reino de Dios aferrado a lo terrenal. Es imposible. Y yo sé que eso es difícil, no es una tarea fácil. Por eso hay tantos textos en la Biblia que insisten sobre dejar de regirnos por lo que está pasando aquí en el día a día y poner nuestra mirada en algo más alto. Si ustedes recuerdan, a mí me encanta este pasaje, nosotros lo estudiamos ahora en Romanos, en Romanos en el capítulo 4, cuando habla acerca de la historia de Isaac, dice que su padre, ¿verdad? Él tiene que tomar una decisión antes de que nazca, él tiene que decir si le cree a Dios o no, y dice que él sabía que su cuerpo no podía producir un hijo, ¿verdad? Ni el de su esposa Sara, no podía. Él no ignoraba la realidad, pero tenía su mirada puesta en algo más alto, que era la promesa que Dios le había dado. Había una situación terrenal que estaba gobernada por una promesa espiritual. Entonces tiene que haber algo más alto que guíe nuestra vida. Entonces permítame leer 3 pasajes acerca de cómo la Biblia nos insiste y nos pide que pongamos nuestra mirada en algo más alto. Hebreos capítulo 11, hablando de los hombres y mujeres que vivieron en fe, dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces habla de personas que viviendo en este mundo con todas sus luchas, en medio de su camino de fe, con todas sus dudas, con todos sus problemas, ellos tenían su mirada puesta en algo más alto, ¿verdad? Entonces sus dificultades y sus persecuciones y sus angustias no determinaban quiénes eran ellos ni lo que buscaban, porque lo que buscaban estaba fijo en la promesa de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Cómo sucede esto? Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Eso es difícil. Eso es difícil. Dígame, o sea, piense usted por un momento si usted vive pensando en las cosas que no se ven. ¿No? Es difícil. Pero el Señor quiere que nos elevemos un poquito, ¿verdad? Que pongamos nuestra mirada en lo que más importa. Y termina diciendo: porque las cosas que se ven son temporales, esto es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y por eso cuando el Señor Jesús habla acerca del trabajo que hacemos y dónde ponemos nuestros esfuerzos, Él diciendo: ponga todos sus esfuerzos en ahorrar para el cielo, ¿verdad? No para la tierra. Lo que está aquí se lo come la polilla, se lo roban los ladrones, pero lo que está en el cielo es un depósito seguro. Y Colosenses capítulo 3, que lo leímos al inicio, versículo 2, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este es un ejemplo que creo que he usado, pero me sirve hoy por si alguno no lo ha escuchado. Yo cuando salgo del país, yo soy funcionario público, o sea, ustedes bien por ustedes porque yo los represento a ustedes. Okay, ¿verdad? Entonces yo voy en nombre de ustedes, en nombre de Costa Rica, y dependiendo de dónde vaya a la actividad, tienen que llegar los embajadores a recogerme porque uno va en representación.
Y entonces una vez fui a un país donde tenían que recogerme Silvia Paul. Ahí me dijeron, lo va a recoger Silvia Paul. Bueno, entonces ya yo llego al lugar, estoy ahí y en eso viene una señora macha caminando como 7 metros, ¿verdad? Venía caminando hacia mí, así entre más se acercaba era más grande. De ahí ella para saludarme casi que se arrodilla, ¿verdad? Así, para darme un besillo. Y ustedes han visto, uno siempre se acuerda de detalles de usted no recuerda las historias completas, solo detalles, como cuando usted piensa en el corredor de la casa de su abuela, que usted siente que es gigante porque usted jugaba bola ahí, y cuando usted lo va a ver, usted dice, bueno, era todo pequeñito. Bueno, el recuerdo que yo tengo de ese evento es verle la mano. Eso es lo que yo no sé qué me dijo ella, o sea, yo no recuerdo nada, solo recuerdo verle la mano. Yo estaba así, yo decía, véale la manota que tiene, ¿verdad? Eso decía yo. O sea, y con razón nadaba así, ¿verdad? Algo de tener manoplas incorporadas, hacer una mano gigante. Bueno, todo eso, ella es súper amable, dice como los voy a acompañar en el metro para que ustedes sepan dónde se tienen que bajar y todo, ¿verdad? Que íbamos a estar ahí un tiempo. Y entonces, sucede que si yo estoy de frente a ella, todo tuanis, porque uno está relativamente así viendo para arriba, ¿verdad? El problema era cuando por alguna razón ella quedaba al lado mío, entonces ella hablaba y yo tenía que estar como así, ¿verdad? Íbamos en el tren y yo iba así, sentadillos así, ¿verdad? Y yo iba así viendo, ella me iba hablando, yo iba viendo, terminé con dolor de cuello cuando llegué a la casa, porque el estar viendo para arriba modificaba la forma en la que yo caminaba, ¿ok? Había una alteración porque yo no podía ver tanto hacia abajo porque tenía que estar viendo hacia arriba. Me recuerda como cuando Charlie Brown va con el cometa, ¿verdad? Y de un pronto a otro se hace un nudo ahí, cae todo, porque él va pensando en algo que está arriba de él y tiene su atención. Y esa atención en lo de arriba altera la forma en la que vive lo de abajo. Nosotros a veces vivimos sin estar viendo lo de arriba, porque su vida es exactamente la misma que siempre ha sido. Pero su vida y la mía, cuando tenemos una interacción con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios que habita en nosotros, tiene que tener un cambio, tiene que alterar la forma en la que usted vive. Usted ya no reacciona igual, usted ya no ve el trabajo igual, usted ya no ve sus relaciones igual porque usted está viendo para arriba y eso afecta la forma en la que usted camina y vive. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol, está diciendo lo espiritual, esto es más alto que lo que vivimos aquí. Tiene que afectarnos de alguna manera positiva, obviamente. De manera que el Señor tome más control de quiénes somos, de lo que hacemos. Y entonces en algún día vamos a ser espirituales, si lo puedo decir así, perfectamente como Cristo. Porque ya somos espirituales, ya en usted y en mí habita el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios está haciendo una obra en nosotros que está siendo perfeccionada hasta el día que Cristo venga. Y ese día la obra va a estar consumada. Y vamos a poder ser incorruptibles y estar con Él para siempre. Versículos 51 al 57. ¿Okay? Esto es el momento de la transformación. Así que les digo un misterio. Tiene otros pasajes, otras versiones de la Biblia dicen una revelación especial que tuvo el apóstol Pablo y es: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La revelación que tiene el apóstol Pablo, no sé si en ese momento era muy relevante que fuera de esa forma, porque nosotros lo vimos esto en Primera de Tesalonicenses, si recuerdan, ahorita les voy a leer el pasaje. Pero lo que él está diciendo es que no todos vamos a estar muertos cuando venga el Señor, ¿verdad? Es decir, el Señor podría venir hoy, en este instante, en un abrir y cerrar de ojos, así como puede venir quién sabe dentro de cuánto. Nosotros no sabemos, pero hay algunos que van a estar despiertos y otros van a estar dormidos. Cuando el Señor venga, Él va a transformar a los que murieron en fe. La forma en la que esto sucede y la palabra que Él utiliza para en un instante es la palabra de la que deriva
nuestra palabra en español átomo, porque es el instante más pequeño de tiempo que se puede describir, eso es. Por eso él sigue como remachando la idea en un abrir y cerrar de ojos, es en un instante fugaz, vamos a ser transformados y vamos a escuchar una trompeta, que normalmente en la Biblia tiene dos connotaciones, ¿verdad? De un evento cumbre como una guerra o una celebración muy grande. Entonces es un evento especial en el que todos vamos a ser transformados para la eternidad. Si morimos en fe con Dios y si no también transformados para la eternidad, pero lejos de Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Esto lo estudiamos acá hace unos meses. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque recuerden que en Tesalonicenses la iglesia era perseguida, muchos de ellos los habían matado por seguir a Cristo, entonces el apóstol Pablo les está dando esperanza con este texto. Les dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras, ¿verdad? Este texto me encanta al final, anímense unos a otros. La gente siempre piensa en la muerte y se pone muy triste, y está bien, en esta tierra es duro, ¿verdad? Porque somos frágiles y llegar a aceptar eso es difícil y se mueren seres queridos y duele, pero nosotros tenemos una esperanza cuando morimos en Cristo. Y Él está diciendo, ese día de transformación es un motivo para animarnos unos a otros. ¿Cuántos de aquí alguna vez han animado a alguien diciéndole, ya viene la resurrección de los muertos? Nadie, ¿verdad? Pero es una idea que nosotros deberíamos tener muy presente, anhelar ese momento en el que nos topemos con Cristo, en el que esto corruptible se transforme y tenga la posibilidad de estar eternamente con Él, disfrutar lo que nos ha prometido de manera plena, porque lo conocemos aquí en parte, pero lo vamos a conocer eternamente y perfectamente. Entonces, para nosotros, la transformación da paso a una eternidad con el Señor, a la derrota absoluta de la muerte, el poder de Satanás. Vamos a estudiar esto un poquito más en los Semillas en Casa, pero cuando ustedes ven en el versículo 56 que dice el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, Romanos capítulo 7, ya lo estudiamos acá en la iglesia también, Romanos capítulo 7, el apóstol toma todo un capítulo de Romanos para explicar esto. Les voy a hacer el resumen más breve que les puedo hacer en el mundo, y es básicamente que la ley no es mala porque el mandato quiere nuestro bienestar. El problema es que nosotros tenemos pecado, y ese pecado toma el mandato y dice, no pase por ahí. Yo digo, yo quiero pasar, ¿verdad? Porque yo soy malo. Entonces yo quiero transgredir la ley. Entonces la ley lo único que me muestra a mí es que yo soy incapaz de guardarla y que necesito de algo, en este caso de Cristo. Entonces, por eso el texto dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Ese versículo de Isaías 25 es genial. Él está citando a Isaías y a Oseas. En este de Isaías se los leo completo porque él solo transcribe una sección. Dice, Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Ese es el momento que estamos esperando de redención. La victoria sobre la muerte, mis hermanos y mis hermanas, no se obtiene por orar mucho. No se obtiene por saberse todos los versículos de memoria. La victoria sobre la muerte no se obtiene por llevar los navegantes 1, 2 y 3, 7 veces. No se obtiene la victoria sobre la muerte por saberse todas las canciones de aquí o por levantar las manos para que lo vean. No se obtiene por predicar o por ser pastor o por ser el que está ya en producción. La victoria sobre la muerte se obtiene por poner nuestra confianza en Jesucristo. Él es el que ha vencido y Él es el que nos ha regalado su victoria. Así que nos vestimos de Cristo mientras estamos aquí en la tierra creyendo en lo que va a suceder después. Así que no viva su vida creyendo que se trata de sus esfuerzos, es lo que Cristo ha hecho por nosotros.
El último versículo, un llamado a permanecer en la victoria, versículo 58. Los músicos, si pueden pasar, porfa. Ok, dice, por tanto, mis amados hermanos, quiero que analicen este texto es precioso, este versículo. Mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a quedarnos aquí por un momento antes de tener un rato de adoración. A mí me da gracia que el capítulo, los versículos de hoy empiecen con necio, ¿verdad? Deje de preguntar y termine con amados hermanos. Y me da gracia porque el apóstol Pablo sabe que hay momentos para exhortar y hay momentos para animar. A veces a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Saber cuándo es tiempo de qué cosa. Pero bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo, y vamos a analizar cada una de estas palabras, es con este regalo de salvación, esta promesa de transformación, de eternidad, de victoria, él está pidiendo que permanezcamos de ciertas formas, y es las que vamos a analizar. La número 1 es que permanezcamos fuertes. La palabra que tal vez en español es más fácil para nosotros es permanecer firmes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo permanecemos firmes? Y la respuesta es dependiendo de Cristo. ¿Okay? Segunda de Corintios capítulo 12. Acerca de esto, el apóstol Pablo tenía algo que nosotros no sabemos qué es. No sabemos si era una enfermedad, no sabemos qué es, pero él le había pedido al Señor que se lo quitara. Él no lo quería, ¿verdad? Entonces él le dice acerca de esto, 3 veces le he rogado al Señor para que me lo quite. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, ¿verdad? Es que con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades. Dígame, mi hermano, si usted tiene esto en su lista de complacencias. En las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias, por amor a Dios. No, nosotros en las complacencias tenemos noche de Netflix tomando té con lluvia, ¿verdad? En las complacencias tenemos, un montón de otras cosas, pero él se complacía porque cuando él es débil, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. A nosotros nos encanta ese pasaje, pero no vemos la razón por la que, ¿verdad? Él dice, el Señor se hace fuerte en mí y por eso me complazco en todo lo malo que me pueda pasar. Porque en eso que cuando yo me siento muy débil, siento que yo no soy capaz, es donde Cristo más se manifiesta. Y eso es precisamente lo que nos debería de pasar. Por ejemplo, cuando ponemos a funcionar nuestros dones y nuestros talentos. Uno no pone a funcionar los dones y los talentos porque usted se sienta el más capacitado o el más fuerte. Usted los pone en servicio porque Dios va a trabajar a través suyo a pesar de usted. El momento en el que usted tenga seguridad plena de ya domino el don, mejor no lo haga. Porque ya es el momento del error, donde usted cree que se trata de usted. El momento de hacerlo es hoy, con todas sus incapacidades y sus inconsistencias y sus dudas, porque ahí en esa debilidad es donde Él manifiesta su poder. Y entonces dirán, ¿cómo es posible que Dios haya usado a esa persona? Exacto, porque se trata de Dios, no se trata de usted ni de mí. Entonces, el resultado de la debilidad para Pablo es complacencia. Y el Señor Jesús nos demostró a nosotros su capacidad de depender del Padre. Porque en el momento en el que Él le pidió al Señor que fuera de otra manera, el resultado de la cruz, le dijo, Señor, que se haga lo que usted quiere. Yo dependo de usted. En mi debilidad, dependo de usted. Lo otro que nos pide el texto es, con estas promesas que el Señor nos ha dado, es ser constantes. Otra palabra que se puede utilizar acá es permanecer inmóviles. La forma en la que podemos permanecer inmóviles es estar pegados a Cristo. Estar inmóviles no significa ser infalibles. Es estar en un mismo lugar sin importar lo que pase. Juan capítulo 15, mis versos preferidos. Permanezcan en mí
y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y separados de mí, nada pueden hacer. Yo permanezco inamovible pegado a Cristo a pesar de mí. Porque lo necesito, porque recuérdense en Juan capítulo 6, cuando el apóstol Pedro, o sea, es un evento en el que Jesús se vuelve a todos y les dice, ustedes me siguen solo porque les doy de comer, y la gente dice, va jalando, ¿verdad? Entonces empiezan a ir, que Jesús más cae mal. Pero Jesús no solo es cae mal, es hachudo, porque Él se vuelve donde los discípulos y les dice, ¿y qué? ¿Ustedes también quieren irse? Y entonces Pedro, ante esta pregunta, le dice, Señor, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Usted es el que tiene palabras de vida eterna. O sea, no, ustedes entienden, no es ser infalible, es inamovible. Yo no me muevo de Cristo porque ¿para dónde agarro? ¿Quién me va a dar a mí esperanza? ¿Quién me va a mí dar promesas de eternidad? ¿Quién va a haber confirmado con su resurrección sus promesas? Solo Él, solo puedo permanecer aquí. A pesar de mí, permanezco aquí. Así como Cristo permaneció también pegado al Padre. Y Él decía, porque tú y yo somos uno, así sean ellos uno conmigo, con nosotros. Ser constantes es permanecer inamovibles. Lo otro que nos pide el texto es abundar siempre en la obra del Señor. Y esto lo hemos estudiado con los dones. Recuérdense, no vamos a saber esta manifestación que Dios quiere a través nuestra, a menos que lo pongamos en práctica. Porque es para la edificación de la iglesia hoy. Y esta palabra que se utiliza cuando Pablo habla tiene que ver con la fatiga que implica el trabajo duro. Se está fatigado de un trabajo duro que está haciendo. Entonces, es vivir una vida intencional para Cristo, de modo que atentamente llevemos aceite para nuestras lámparas para esperar su regreso. En Juan, en el capítulo 5, un texto genial, lo pueden leer, es Jesús peleando con los fariseos como por 50 versículos. Los fariseos están muy bravos porque Jesús sanó a un paralítico en el día de reposo, ¿verdad? Entonces, tras de todo, lo sana y le dice, tome su colchón y vaya, su espuma. Entonces todo el mundo lo ve con la espuma y le dice, hey, usted no puede estar jalando una espuma en el día de reposo. Y él dice, el que me sanó me dijo que la jalara, entonces déjeme en paz. Bueno, resulta que él no sabía que era Jesús el que lo había sanado y ellos estaban buscando quién era. Entonces un día Jesús se topa al que era paralítico antes en la sinagoga y le dice, deje de hacer cosas malas porque si no le va a ir peor, ¿verdad? Y entonces él se va todo sapo de los fariseos y le dice, el que me sanó fue Jesús. Y entonces los fariseos están bravísimos porque Jesús andaba haciendo trabajo cuando no había que hacer trabajo. Y esto es lo que le responde Jesús en el versículo 17. Les dice, Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja, yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero está esta idea de trabajo duro, de estar fatigado por trabajar duro, por gastarse para Dios, por los propósitos de Dios. Y yo no estoy hablando en no descansar, hay que descansar, pero yo descanso precisamente porque estoy fatigado del trabajo duro que estoy haciendo en honor de aquel que me ha llamado a servirle. Y me esfuerzo y sirvo a pesar de mí con todo para honrarlo. Y lo último es reconocer que nada de lo que hacemos es inútil. Tenemos una esperanza de que vamos a segar abundantemente. Normalmente cuando ustedes ven en la Biblia y cuando ustedes leen los salmos y los proverbios, dicen que ellos van sembrando la preciosa semilla llorando. Es un trabajo duro. Llorando, no de alegría, de tristeza, es un trabajo duro, pero que después celebran cuando ven el fruto. Mi abuelo siempre ha sembrado de todo y cuando él lo lleva a uno a ver cómo, ¿verdad? A ver cómo salió la yuca y usted saca la yuca y usted dice, oh my God, qué chiva, ¿verdad? Estoy obteniendo el fruto, yo no lo trabajé, lo hizo él, ¿verdad? Pero estoy obteniendo el fruto de un trabajo duro. Y entonces es emocionante, es alegre. Y hace unos meses estábamos, cuando nosotros damos clases aquí en Club Semilla, bueno, y ustedes son papás, saben más que nosotros, uno se frustra a veces porque uno no sabe si los niños están entendiendo algo de lo que uno les está diciendo.
A mí la semana pasada yo estaba enseñándole a los chicos de seguidores. O sea, yo terminé que yo le dije, no, amor, yo no sé si ellos ni siquiera vieron el pasaje que les estaba diciendo. O sea, es que solo gritaban y solo hacían cosas, yo no sé, no los podía controlar, ¿verdad? Entonces uno se frustra porque uno no sabe si la semilla que uno está sembrando está dando un fruto. Y recuerdo una vez que Eugenia llegó y me dijo, ¿cómo es ella, verdad? No, hoy los Willas no aprendieron nada, me dijo. Esos Willas se fueron sin saber nada de lo que yo les dije, ¿verdad? Me dijo, no aprendieron nada, y no, ellos solo hablaban y gritaban, no sé qué, estaba toda frustrada. Y recuerdo que esa misma tarde, los papás de un niño me escribieron y me dijeron que ellos iban de regreso para la casa en el carro hablando de cualquier otra cosa, y que el niño de un pronto a otro los paró y les dijo, papá, hoy aprendí que yo soy un hijo de Dios. Que era la lección que les había dado Eugenia. Entonces yo le escribí y le dije, nada es inútil, nada es en vano. Y yo sé que nosotros no siempre lo vemos y es difícil, pero cada una de estas lágrimas hace un río. Cada una de esta poca cosa que sembramos hoy va a tener un árbol gigante que dé sombra a muchos. Y no va a ser por nosotros, va a ser porque Dios nos usó a pesar de nosotros. Pero nosotros no dejamos de trabajar duro porque sabemos que nada de lo que hacemos es inútil. No cabe duda que la esperanza de gloria es el incentivo más poderoso para abundar en la obra del Señor, y especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Así que podemos levantar nuestro rostro y, como dice el texto, las rodillas endebles, fortalecerlas y decir, vamos para adelante para seguir gastándonos para el Señor, porque a veces no vemos el fruto, pero lo vamos a ver. Y sabemos que estas promesas que el Señor nos ha dado son perfectas y están confirmadas por su resurrección.